agradezco la invitación para participar de este foro y agradezco a quienes ya han hecho uso de la palabra porque nos han ilustrado a todos con sus exposiciones. Eh, Como bien decía Marcela, yo integro el Partido Colorado, es uno de los partidos que integran la coalición de gobierno actualmente en Uruguay. Fui presidente de la Cámara de Representantes el año pasado. En Uruguay la presidencia de la Cámara cambia todos los años entre el gobierno y la oposición. Es una práctica establecida ya en nuestro país. Y bueno, quiero empezar por decirles que Uruguay en este momento disfruta del lapso más largo de vigencia plena de la Constitución que registra su historia. Nosotros en el siglo XX tuvimos dos dictaduras, una que se inició en 1933 y duró hasta 1943, digamos, con matices variantes, pero grosso modo es así, y otra de 1973 a 1985. En 1985 empezó esta etapa democrática y de vigencia de la Constitución. En esa estamos, esperemos que dure sin término, y bueno, es el lapso más largo de nuestra historia de vigencia plena de la institucionalidad democrática. Este año, 2023, se cumplen precisamente 50 años del golpe de Estado que tuvimos en el 73. Es una fecha que ahora está siendo conmemorada, obviamente ni celebrada ni festejada, conmemorada, es decir, recordada en común, y en ese recuerdo nadie defiende el golpe de Estado, no hay en el Uruguay voces políticas que reivindiquen aquello que pasó, y al contrario, todos los partidos políticos, todos, hablamos de la democracia, las instituciones democráticas, del valor de la Constitución, etcétera. Competimos entre nosotros a ver quién es más demócrata que el otro. O sea, la democracia no está en discusión en Uruguay. Nadie hace planteos como los que se escuchan en otros lugares, donde se cuestionan las instituciones, se proponen soluciones que uno imagina difícilmente compatibles con la institucionalidad democrática. Eso aquí no sucede. En este tiempo, desde el 85 hasta ahora, han pasado por el gobierno varios partidos políticos, el Partido Colorado, el Partido Nacional, después el Frente Amplio, que gobernó durante 15 años con mayorías propias en el Parlamento. Actualmente está en el gobierno una coalición de varios partidos, Nacional, Colorado, un partido nuevo que apareció que se llama Cabildo Abierto y otros partidos menores. Y todos esos partidos con distintas orientaciones, con distintos programas, han podido gobernar con la Constitución que nos rige, que es la de 1966, que ha tenido alguna enmienda, acá o allá, enmiendas puntuales, específicas, pero cuya estructura general se mantiene. Y con esa Constitución han podido no solamente llegar al gobierno, sino ejercer el gobierno, todos los partidos, los que hoy están en el gobierno y los que hoy están en la oposición. Entonces, yo creo que puedo afirmar con certeza, con tranquilidad, que la institucionalidad democrática no está hoy cuestionada en Uruguay. Tenemos discusiones políticas y muy fuertes. Aquí veo en el foro a representantes del Frente Amplio que seguramente podrán corroborar lo que yo digo. Tenemos discusiones políticas fuertes en ambas cámaras del Parlamento, fuera del Parlamento, en la sociedad, pero la institucionalidad democrática no está en tela de juicio. Eso es muy importante y es muy distinto a lo que pasaba, por ejemplo, hace 50 años, cuando se produjo el golpe del 73. Entonces sí, había quienes decían que la democracia, tal como estaba, era una cáscara vacía, hablaban de democracia burguesa, que únicamente consagraba los derechos de las libertades en un plano formal, pero sin contenido real. Había quienes decían, en plena Guerra Fría, aquellos años, que bueno, que esa constitución democrática era absolutamente insuficiente para garantizar la seguridad nacional, que había que llamar a las Fuerzas Armadas para que se hicieran cargo de eso. Y bueno, en esa dialéctica terminamos un día con una dictadura militar establecida. 50 años después la discusión es otra, no está en tela de juicio el sistema democrático ni sus instituciones. Las discusiones son dentro del sistema, no acerca del sistema. El sistema no está cuestionado. Por supuesto, siempre hay, digamos, tensiones aquí o allá, propuestas de mejora o de cambio en un sector o en otro, alguna propuesta de reforma constitucional, pero ha quedado atrás también algo que fue muy uruguayo, sobre todo en el siglo XX, que era plantear siempre como problema discutir la reforma constitucional. No había grupo político, partido político que se apreciara que no tuviera su propuesta de reforma constitucional para hacer.
y en vez de, a veces con graves problemas de desarrollo económico y social, discutíamos fórmulas institucionales. Creo que eso también ha ido quedando atrás. Nos hemos avenido mal que bien a la constitución que tenemos, que a uno les gusta más, a otros les gusta menos, pero con eso funcionamos y tratamos de discutir los temas de fondo del país. A mí me parece que los problemas que nosotros tenemos, pensando desde el Parlamento, ¿no? Desde el poder legislativo, nosotros acá le llamamos Parlamento normalmente, no decimos Congreso, es un término que no usamos. Nuestra tradición política es Parlamento y la Constitución habla de Asamblea General como reunión de ambas cámaras, pero en fin, digo, pensando desde ahí, desde el poder legislativo, digamos, yo creo que el problema no está tanto adentro de esta institución que surgió en el medioevo, porque el Parlamento arranca en el siglo XIII en Inglaterra, pero el lío no está adentro, sino que está fundamentalmente en el relacionamiento con la sociedad, que ha cambiado tanto. Tenemos una institución que nace en la Edad Media y que está lidiando con esta sociedad de hoy, donde todo cambia permanentemente. Yo veo que tenemos dificultades serias de comunicación, de lo que se hace en el Parlamento, lo que se resuelve en el Parlamento no siempre llega bien, no siempre se comprende bien en la sociedad. Eso genera naturalmente críticas y desafección al sistema político. Yo a veces, hablando con mis amigos, bromeando con mis amigos, digo, la mejor manera de guardar un secreto, pero para ser transparente, es decir eso, que es secreto en una sesión de la Cámara, porque los demás legisladores van a estar mirando el celular, no te van a prestar atención, y después afuera no se va a enterar nadie. Bueno, tenemos esos problemas de comunicación que hace que en un auditorio fragmentado, en realidad es un archipiélago de auditorios, cada cual escucha lo que quiere oír, lo que el medio de comunicación que prefiere le dice, que no se llega con claridad, con precisión, transmitiendo los mensajes del sistema político. Y además del problema de comunicación, adicionalmente un problema de comprensión, porque no alcanza a transmitir el mensaje, es necesario que te entiendan lo que estás diciendo. Y eso falla, sobre todo muchas veces entre las nuevas generaciones, que desconocen muchas veces la historia reciente del país, las claves para entender un sistema político cualquiera, por ejemplo el nuestro, y que no están intentando, digamos, denodadamente suplir esas carencias, sino que exhiben muchas veces un gran desinterés por lo que pasa en la vida política. Entonces, si no saben y tampoco se interesan, evidentemente hay allí un problema que va contra la comprensión y la valoración de lo que hace el sistema político. Los otros días me encontré con una persona que me hizo una pregunta banal, pero que a mí me impactó, porque me preguntó si las elecciones en Uruguay, en nuestro país, porque era un uruguayo, si son este año o el año que viene. Una pregunta que me parece absolutamente insólita, impensable para gente de mi generación que te pregunten eso, porque uno yo creo que nació sabiendo cuándo es que hay elecciones. Y los otros días una señora de mi partido político, el Partido Colorado, me decía, yo soy colorado de toda la vida, pero la próxima voy a votar al presidente actual, Lilia Calle Pou, del Partido Nacional. Y la señora decía eso como disculpándose, disculpame, yo soy colorado, pero voy a votar. Digo, pero no vas a poder votarlo porque en Uruguay no hay reelección inmediata. Ah, ¿cómo? No se puede. No se puede. Andás pensando en otro, pero el que vos te guste, pero no podés votar. Entonces, que en Uruguay la gente no sepa cuándo se vota y que no sabe que no hay reelección del presidente, digo, a mí me parece cosas insólitas. Pero bueno, es en esta sociedad que vivimos. Entonces creo que hay, para que la institucionalidad democrática funcione en armonía con la sociedad, hay que hacer un gran esfuerzo de comunicación, hay que facilitar la comprensión de lo que pasa en el sistema político, de cuáles son sus reglas, cómo funciona, cómo opera. Y en esto es muy importante lo que hagan no solamente las instituciones del Estado, sino también los partidos políticos, que son un elemento fundamental de la vida democrática. No hay democracia sin partidos. Al revés sí puede ser, hay partidos sin democracia, regímenes de partido único. Pero no hay democracia. Estimado representante, perdón, 20 segundos. Bien, y entonces digo que para enfrentar todo esto no hay ninguna bala de plata, no hay soluciones mágicas, nadie tiene la varita de Harry Potter. Esto requiere un esfuerzo cotidiano, artesanal muchas veces, para defender los valores fundamentales de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias. Representante, muchas gracias. Les voy a hacer una pregunta provocativa a los tres, a pesar que no creo que en sus tres países exista esto que llamamos
el populismo autoritario. Pero me gustaría que durante 2 minutos cada uno de ustedes pudiera decirnos: el populismo autoritario ha conquistado con sus propuestas y actitudes a importantes sectores del electorado en distintos países de América. ¿Qué deben hacer quienes estamos y están comprometidos con la democracia para neutralizar el impacto del populismo? ¿Y qué les corresponde hacer a las y los parlamentarios democráticos en este proceso? Adelante, en el mismo orden en que han intervenido. Hagámoslo como una conversación. Comienzo yo entonces. Sí, diputada Cata. No, vea, para mí creo que es muy difícil cuando en realidad la ciudadanía deja de creer en los partidos políticos. Entonces, ya nosotros como diputados entramos perdiendo. La verdad es esa. Por eso es que hay que visualizar cuáles son las nuevas formas de comunicación más llanas, más horizontales, en las que volvemos a construir con la ciudadanía un pacto social. Porque lamentablemente, donde tenemos problemas socioeconómicos y va creciendo también esa brecha social, mucha de la gente se siente cada vez más separada de una realidad política y por supuesto que un discurso populista o esa mano fuerte, ¿verdad?, de algunas figuras políticas, entre esas mi presidente actual, la gente se siente como apoyada por este tipo de figuras. Entonces creo que sí hay que hacer toda una introspección por parte de cada uno de nuestros partidos políticos, ver en dónde hemos tal vez desde gobiernos anteriores fallado a la ciudadanía, ver cuáles son esos vacíos que estamos teniendo y aprender a escuchar. Yo creo que es ahora los liderazgos son más participativos, tienen que ser más de construcción conjunta y estarnos dando cuenta cuáles son las realidades que a veces pueden ser cosas hasta muy básicas y pequeñas, pero sobre todo creo que es la necesidad de tener esa identificación nuevamente con la ciudadanía, porque cuesta muchísimo, muchísimo que nosotros como figuras políticas, porque ya inmediatamente te ponen el rótulo en la frente, sos política, no tenés nada que ver conmigo. Y entonces ves que estas figuras que entran generalmente se venden como outsiders, ¿verdad? Gente que nunca tuvo que ver nada con la política y por eso es que usted se identifica conmigo. Pero nosotros sí entramos perdiendo. Así lo considero. Muchas gracias, diputada Katia. ¿Qué nos diría Tomás de Rementería de Chile? Bueno, primero decir que nosotros, yo creo, en Chile hay una amenaza latente de populismo autoritario, lo vimos el domingo, sacó el 35% de los votos. Pero dicho eso, es difícil dar una solución mágica, sería populista decir en 2 minutos cómo vamos a solucionar un problema que es bastante complejo, pero yo creo que tiene que ver con lo que dice Katia. Creo que la política ha salido de la vida cotidiana de las personas, la sociedad que cada vez más individualista, entonces la política es una obra colectiva, digamos, ha tendido a despolitizarse, a crear que la política no es importante, que yo el lunes igual tengo que levantarme a trabajar y da lo mismo, porque en vote yo igual tengo que trabajar, entonces la política se ha convertido en eso, de los grandes ideales, a cómo me va mejor a mí en lo económico. O sea, tenemos un tema histórico en Latinoamérica que siempre hubo grandes ideales políticos, para bien, para mal, pero había un proyecto político y había sociedades y clases bajas, medias y altas bastante informadas de lo que pasaba en política, sobre todo con el fin de los fenómenos clientelistas o de cohecho que había en cierta época en Latinoamérica, pero teníamos por lo menos una clase media muy informada que en el fondo politizaba un poco la sociedad, por lo menos en Chile. Hoy día eso ha desaparecido y la gente tiende a la antipolítica, y obviamente la antipolítica es los antipartidos, antiparlamentos, antigobierno. Vemos un fenómeno que acá todos los gobiernos terminan mal en la encuesta en Chile. O sea, el presidente Boric, que fue elegido con una mayoría significativa, termina con un bajo en la encuesta. El presidente Piñera, que fue elegido con una mayoría significativa, termina bajo en la encuesta. Entonces, obviamente hay una crítica y tiene que ver, yo creo, esto para terminar, con que vivimos también una sociedad de la inmediatez. El otro día hablaba con el presidente del Senado de Chile, que es un tipo que está en las antiguas políticas mías, en la UDI, el partido, digamos, de la derecha más tradicional conservadora de Chile,
conversábamos y él me decía que había hecho desde el Senado una encuesta para ver qué significaba para la ciudadanía a largo plazo. Me preguntó, ¿cuánto crees tú que a largo plazo? Yo le dije, 15 años. Para la ciudadanía a largo plazo eran 60 días. Eso es algo a largo plazo. Y hablar de tiempos políticos en 60 días, sabemos que no es a largo plazo, es algo de cortísimo plazo. Entonces, obviamente en una sociedad donde esperan que corto plazo sean 60 días, cuando nosotros damos solución a problemas complejos, el que viene con la solución mágica y convence a la gente que lo va a solucionar en 60 días, probablemente tiene muchas más posibilidades de ganar que unos que somos más o menos honestos con la ciudadanía, decir que en 60 días no vamos a poder solucionar problemas que probablemente llevan años, que son complejos, que significan un entramado de cosas y no tienen soluciones mágicas. Entonces, obviamente, y citando a Katia, partimos en desventaja en todo sentido. Muchas gracias, Tomás. Casualmente, hace unos meses compré en Santiago un libro que se llama Prospectiva y Partidos Políticos, escenarios para los próximos 15 años en Chile, de la joven Paola Aceituno, que es un poco el llamado, la deuda que tenemos con una mirada de futuro, una mirada de prospectiva a la política. Y en eso quisiera preguntarle al representante Ope Pasquet, que lo mencionó en sus palabras, ¿por qué es tan difícil comunicar lo que hacen los parlamentos? Adelante, representante Ope Pasquet. No hay una respuesta para eso en 2 minutos, ¿no? Pero han cambiado mucho los medios de comunicación. Hace 50 o 60 años había, por ejemplo, en mi país, 4 o 5 grandes periódicos, cada cual con su orientación político-partidaria más o menos definida, 4 o 5 noticieros de televisión con cierta audiencia, a lo sumo, y todos nos informábamos a través de esos medios. Teníamos digamos, una plataforma común para informarnos, para saber qué es lo que estaba pasando en el país. Fíjese cómo ha cambiado la situación actual. Han irrumpido las redes sociales, con todo lo que eso significa. Eso da para hablar horas. Y por otro lado, los medios de comunicación han ido, digamos, fragmentándose también, las audiencias han ido fragmentando, y hay varias conversaciones que se desarrollan simultáneamente en cualquier sociedad. No estamos hablando todos de lo mismo al mismo tiempo, cada cual sigue su propio rumbo. Y entonces es muy difícil que lo que hacen los órganos legislativos se transmita con claridad y con precisión a la sociedad. Y eso da lugar a toda clase de equívocos, malas interpretaciones, desconocimiento y, en definitiva, la irritación de muchos con los parlamentos que no hacen lo que según ellos tendrían que estar haciendo, o lo están haciendo mal, o no encuentran las soluciones adecuadas. Cuando las cosas pasan así, por supuesto que hay un caldo de cultivo para los populismos, contra los cuales nadie está vacunado. En otra época nosotros los uruguayos creíamos con soberbia que estábamos vacunados contra la dictadura. Siempre que alguien hablaba de la posibilidad de una dictadura, decía, bueno, en Uruguay eso no puede pasar, en Uruguay nunca va a haber un golpe de Estado. Y fíjese, lo que tuvimos fue una dictadura de 12 años. Bueno, vacunas no hay contra estas cosas, contra los populismos tampoco, pero hay cosas que se pueden hacer. En primer lugar, es indispensable gobernar bien. Yo recuerdo lo que decía Raúl Alfonsín, ¿no? Con la democracia se come, se cura y se educa. La academia puede discutir esto, es decir, la noción de democracia tiene que ser puramente procedimental, es cuestión de la legitimidad en el origen, en el ejercicio, y después no importa el resultado. ¿Cómo no va a importar? Si a la gente no le permiten satisfacer sus necesidades básicas, tener una vida digna con horizonte, bueno, empieza a descreer del régimen político en el que está instalada. Y además de ese requisito básico, gobernar bien, con políticas sostenibles, en este siglo XXI, donde deberíamos haber aprendido tanto en esas materias, hay otra cosa, es lo de siempre, lo que decían los grandes educadores del siglo XIX, en Uruguay, en Argentina y seguramente en otras partes de América, José Pedro Varela, Sarmiento, Alberdi. Hay que educar al soberano. Si no hacemos una labor permanente de educación cívica, de educación política, aparece luego cualquier máscara suelta y convence a la gente que tiene soluciones mágicas que puede poner en práctica en 15 días. Y siempre hay gente que, acuciada por la necesidad, por su situación, cansada de oír cosas que no se concretan, está dispuesta a creer ese tipo de prédica disolvente y, en definitiva, antidemocrática. Pero hay que estar explicando cada día
para que una conciencia democrática y cívica fuerte sea lo que detenga esa tentación del populismo. Muchísimas gracias, representante Ope Pasquet.